Hola, hola, hello, namaste, konnichiwa, aloha, privet. Bueno, hoy vamos a analizar con la ayuda del espectro, que me va a decir muchas cosas que normalmente no podemos ver y yo les voy a interpretar. Así que vamos directamente a empezar con este análisis de Dimash Kudaibergen. Dimashi. Ты явилась нежданно, как из лунного сна. Ok, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un inicio y cierre de frase, porque está empezando con compresión, si esto es fry, Как из лунного сна. ¿y qué pasa? Se coloca normal, pero cierra con apertura total, ¿sí? O sea, vamos de cierre Во сна. a un final abierto, ¿sí? Es jugar con los matices en este pequeño inicio. Sigamos. Es todo aire. О, если б знала ты, что мне нужна, только ты одна. Va repitiendo todos inicios y cierres. Y este estaba interesante porque esto es ya algo mucho más presentado. О, если б знала ¿Por qué ты, suena así? Porque eso es lo que se llama un subfry. En realidad casi todos son subfry lo que está haciendo. Pero este en particular está mucho más colocado como subarmónico. Sí, está llegando a ser una nota, un subarmónico claro. Se escucha un subarmónico más grave, pero mantiene este sonido brilloso del fry, que no está intentando colocar el subarmónico. Pero acá está usado como un efecto, y nuevamente está repitiendo el mismo patrón, digamos, vocal, en casi todas las frases. только ты одна. Muy abierto. Queda muy bueno eso. Todo matiz, muy bueno. Ahora vamos a seguir con la música. Vamos a cortar todo. Lo mismo. Линии долгие лилии. Acá está directamente ya alargando la frase, ¿sí? Con una semicolocación, con vibrato. Sí, ahí tiene esta característica de ser muy brillosa y fácil de colocar, porque tiene mucha compresión natural. Va haciendo el aire, el último. Были ночи без сна. Similar, como una ala es mucho más, digamos, centrada en lo que es armonía. Acá vemos que tiene mucho más cuerpo en medios. Entonces como que es más difícil matizarla sin aire. Сна. Но в стуже сердце озарила, как весна. Только ты одна. Es todo aire, muy bueno. Todos esos matices están muy buenos. Только ты одна. Дай мне, дай мне. Bueno, acá ya es una semicolocación. Si acá tenemos la nota, o sea, está manteniendo una cierta compresión y a la vez usando exceso de aire en la nota, lo que le da otro matiz. дай мне, дай мне. Esto es mucho más difícil de hacer que lo otro, que simplemente cerrar o abrir. Por acá está mezclando, con un poco de vibrato inclusive. Долгим огнем пылать в Англии мне Насте. Дай мне, Ya está colocando дай está мне. directamente con soporte. Y bueno, esto es clásico, o sea, cuando uno está muy entrenado, esto sale solo. Esto es natural, esto es un vibrato natural, digamos. Esto es un vibrato semi-controlado, podemos decir, porque él está acentuando el vibrato. Si esto es un vibrato clásico, y aquí él directamente acentúa, ¿sí? Porque si uno tiene el vibrato, digamos, educado de forma muy clásica, normalmente, aunque uno le dé más volumen, no le está dando más amplitud. En este caso, él sí está forzando la amplitud del vibrato para acentuar lo que estamos Дай, clásico, дай мне, controlado. Otro matiz que requiere control y práctica. дай мне. Ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. Esto es algo clásico. Estas I,
Como podemos ver acá no hay armónicos. Con la I tiene la característica de y tener mucho brillo y mucho grave, digamos. Esta es la nota fundamental. Acá no hay medios casi y tenemos mucho brillo. Entonces lo que nos permite esto, como ya he dicho antes, es jugar con esa dualidad de brillo y cuerpo. Y acá lo que hace él, que esto lo hace bastante, he visto, es usar la boca, digamos, hacia adelante. Y ¿ven la diferencia? Para acentuar estos altos armónicos. Ночь замкнула ресницы. Y bueno. И вокруг тишина. ¿Qué sucede? Está combinando, ahora estamos pasando una voz de cabeza suave. Y estamos aprovechando esta característica de la voz de cabeza de tener una base firme, ¿sí? Porque estamos escuchando una voz suave. Sin embargo, vemos que tiene una nota fundamental fuerte. Esa es la primera característica, factor que estamos utilizando. El segundo, la I, nuevamente, repetimos, que las resonancias de la I van, porque las vocales son básicamente resonancias. Para decirlo de una forma simple, se acumulan en diferentes áreas del espectro, ¿sí? Y que no dependen del tono, o sea, porque yo hago estoy haciendo vocales sin tono, que es lo que muchos confunden a veces, como que si alguien hace aire está haciendo una nota muy grave o muy alta, y no es precisamente así, porque en realidad estamos simplemente resonando el aire sin darle una tonalidad. Para eso están las cuerdas vocales, pero que no sea muy complicado de entender. Pero básicamente la I tiene una resonancia media alta y baja, y medias casi nada. Ya lo explicamos. Entonces, está utilizando el exceso de aire con mucho uso del diafragma. Acá vemos un vibrato muy diafragmático. ¿Sí? Sí. Un efecto muy matizado de tono claro, que es lo que le permite a la voz de cabeza de tener una base clara y mucho aire, junto con el vibrato diafragmático, para combinar todo y lograr una voz súper sutil, muy agradable, y que necesita de entender cómo funciona la voz, las vocales, cómo funciona la voz de cabeza, mantener la compresión para que el tono sea claro y sin embargo matizado. ¿Sí? Son todos detalles que, bueno, se pueden pasar por alto fácilmente. И вокруг тишина. Забыты звуки, руки, лица. Мне нужна только ты одна. Acá tenemos algo similar, pero con la A, que no es tan intenso justamente porque la diferente estructura de resonancia, logramos el efecto. Si no es tan intenso, si se compara con la I, no es tan intenso, pero repite la misma técnica, digamos, el mismo estilo. Muy bien. Bueno, ya pasamos directamente a algo totalmente distinto, que es, bueno, inicio con prácticamente fray. Y ya tenemos ya una colocación clásica. Alargando. Se está alargando. Esto depende, va en gustos. Si uno tiene un buen vibrato, se pasa más, es como más ameno. Pero puede ser que sea un poco denso a veces, alargar demasiado. Eso va en gusto, repito. Esta también va cambiando, ¿sí? Va pasando de compresión a apertura, ¿sí? También es un matiz, o sea, no corta la nota, pero al alargarla se permite hacer este tipo de juegos. Inclusive a veces podría variar el vibrato, incluso empezar alto, después bajar la amplitud.
пылать в огне и ненастье. Дай мне, дай мне. Ahí tenemos una dualidad de colocación. Esto es muy clásico con laringe media baja, con mucho apoyo. Дай мне. No es tan fácil hacer esa colocación concentrando los armónicos bajos con mucho más pecho, digamos. Cuanto más alto, más difícil mantener la colocación de pecho y no irse hacia los agudos y de frecuencias agudas. ¿Cómo sucede acá? Que acá vemos que es una colocación mucho más de cabeza. Se va a estar haciendo una colocación clásica. Дай мне, Y ahí, mucho más frontal y más brilloso. Y acá vuelve, дай мне. ¿sí? Vuelve a una posición más intermedia. ¿Cómo está jugando ahí con las diferentes colocaciones? Дай мне, дай мне. Ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. Esto es lo que estábamos hablando, cómo usa la I. Y le da un efecto que es muy difícil de lograr con cualquier otra vocal. Excelente, bueno, todo esto es un dibujo, digamos, en voz de cabeza. O sea que estamos pasando empezamos con compresión, fray, notas graves, con mucho aire, pasamos a una colocación más clásica, con vibrato, con soporte. Y ahora subimos un montón de notas hasta una colocación de cabeza prácticamente registro de soprano, ¿sí? Y manteniendo un vibrato clásico, necesito tener, para hacer esto, unas cuerdas vocales muy flexibles para mantener esta amplitud de rango y mantener un color. Porque sí, hay muchos que llegan, o sea, a notas agudas, sí, pero ¿cómo llegas? ¿Cómo sonás? Bueno, en este caso, está manteniendo una tesitura muy decente para un hombre en registro de cabeza. Y además, está subiendo a un Mi. A un Mi 6, que es súper alto. Es súper alto, viniendo de hacer todo un dibujo vocal y sube. Obviamente podemos ver cómo se comprime, muchísima más compresión, o sea, está llegando a un registro, digamos, flageolet, con una compresión cordal muy alta. Pero igual, está manteniendo un color excelente a esa altura, que es un registro de soprano, ¿sí? Para alguien que está usando una voz de tenor dramático, es muy sorprendente. Muy bien. Acá está haciendo, bueno, por si preguntan, hasta acá está haciendo una serie de criebres. Más un sonido cultural, digamos, que no se usa mucho en la música tradicional, pero está muy bueno el efecto y requiere un control, sobre todo laringio. Excelente. Está creando un ambiente. Bueno, acá tenemos otra vez la dualidad de la que habíamos hablado, un patrón, digamos. Acá tenemos una colocación, primero, esto es un 2-5, que es, para un hombre, es altísimo en lo que es hacer un efecto de este calibre. Primero,
una concentración con muchos armónicos graves, manteniendo lo que sería una colocación de pecho a un do-5, lo que se llama el do de pecho, que no es un do de pecho, pero bueno, así le llaman. Y mantener sobre todo este vibrato clásico, estamos hablando de un tono hacia arriba, un tono hacia abajo, incluso un poco más. A esa altura, mantener el color, mantener la estabilidad desde el principio con un vibrato clásico es muy difícil para un hombre. Necesitas tener, es una cuestión ya fisiológica, necesitas tener unas cuerdas vocales muy especiales para conservar todas estas características a esa altura. Por lo tanto, bravo, excelente. Después acá ya hay una colocación más, esto sería un Re5, un Do y un Re. Esta ya es una colocación, como habíamos dicho, ya más de cabeza. Está cambiando la altura de la laringe, esto es laringe baja, laringe alta. Y podemos ver la diferencia que yo les había dicho, que hay una diferencia de colocación y de tensión, de estabilidad, porque es un tono mucho más brilloso, afiloso, podemos decir. Tiene menor estabilidad y un vibrato más estrecho, ¿sí? Es mucho más pulida esta técnica que estas. Él está variando muchas. Lo que pasa es que usa tantas técnicas que es muy difícil mantener un mismo nivel en absolutamente todas. O sea, esto es la creme. No terminaba más la frase. Bueno, acá hay mucho para hablar, sí. Primero quiero ver, tenemos de ahí a acá. Correcto. Y tenemos tanto como 23 segundos aproximadamente. Toda esta frase, ¿sí? A eso iba. Desde acá hasta el principio, acá hay unos 23 segundos ininterrumpidos. Impresionante porque estamos hablando de estar yendo desde acá, un Mi5. Está subiendo, ¿sí? Hasta un La sostenido 5, un Si bemol 5 en voz mixta de cabeza ya. Que es, bueno, es extremadamente difícil. O sea, tener la nota este tiempo y después subir y colocarla con vibrato en Si bemol 5, ¿sí? Te la regalo. Después haciendo toda una secuencia de dibujos vocales. Particularmente me gustan mucho más los dibujos, que esto es más show, digamos, que está espectacular, sí. Pero a mí me gusta más esto que es más musical. No veo más voces. Creo que hay una versión que con una voz al final. Está Don Igor Krutoy. Bueno, se nos acabó la canción. Un poco anticlimático al final. Pero acá el clímax está acá. Un clímax. ¿Qué tenemos? Una super colocación de un 2-5 con vibrato, potencia, apoyo, color. Excelente. Una colocación en voz mixta de cabeza. Un mix balanceado que va a mix de cabeza, que es súper largo. Detalles, bueno, me preguntarán, ¿qué es esto? ¿Por qué se ve así? Bueno, es un efecto que se agrega en postproducción, digamos. Cuando tenemos notas muy largas, se le quitan en muchas de estas pequeñas variaciones, ¿sí? En la voz para lograr este efecto de suavidad, digamos, una nota muy larga. No es algo que esté aplicado, de hecho acá está absolutamente natural. Y prácticamente todo, podemos ver que está todo, inclusive los vibratos, podemos ver todas las pequeñas variaciones de vibrato es aquí, ¿sí? ¿Sí? Que no es un vibrato perfecto, pero justamente eso es lo que le permite a uno saber que es una voz totalmente natural, que no tiene edición ni ha sido procesada, digamos. Y así es como sabemos que está aplicado a adrede para
lograr este sonido más bonito, estable. ¿Significa eso que no cantó la nota? No, precisamente no. Lo que significa es que se ha pulido la nota. Porque seguramente algunos van a decir, no, es que entonces si hay una nota que está aplanada, digamos, para sonar más estable, entonces ya ni nada vale. Nada, no sabe cantar, no sabe afinar, está todo trucho, falso. Sí, porque hay gente así de ridícula. Lo comento porque hay muchos que tienen esta noción de que cualquier efecto, no sé, si está grabado antes en el estudio o está cantado en el escenario, es como que una cosa vale y la otra no. O sea, realmente en el estudio no es un mono el que canta, es también el mismo artista y necesita hacer exactamente todos los mismos detalles y mostrar las mismas técnicas y el mismo tipo de control. Y acá hay una enorme muestra de rango vocal, rango expresivo, rango técnico, así con muchísimos matices, controlando la compresión, la apertura, el uso de aire, el conocimiento de las vocales, el conocimiento del vibrato. Tiene un control de su mix de pecho, utilizando la flexibilidad de sus cuerdas para hacer este tipo de cosas. Hay que ver quién puede hacer eso. Y me refiero a conservando todas esas características. Pues si yo puedo hacer Die, no suena para nada similar. Y sin embargo, él puede hacer medios muy potentes, siempre manteniendo el vibrato. Esto es muy difícil de hacer, extendiendo su registro hasta zonas de soprano. Totalmente voces que uno tiene que realmente utilizar, hacer, controlar, practicar, entrenar. No hay magia aquí. Y bueno, no me enrollo más, me comentan qué les parece y nos estamos viendo en algún otro video. Hola no, chao. Sayonara, goodbye.